tal? Este es el último video con respecto a lo de los catalizadores y aquí vamos a hablar sobre las enzimas como catalizadores biológicos. Entonces, las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores, son proteínas que actúan como catalizadores en reacciones bioquímicas específicas de los sistemas vivos. En las reacciones catalizadas por enzima hay la diferencia que los reactivos, en las reacciones catalizadas por enzimas, los reactivos reciben el nombre de sustratos. Entonces, cuando estén habiendo reacciones bioquímicas en las que hay enzimas, van a ver que en vez de decirles reactivos, les dicen sustratos. Muchas enzimas catalizan miles de procesos vitales en nuestro organismo. Por ejemplo, la enzima anhidrasa carbónica, esta enzima cataliza la combinación de CO2 y agua. Cataliza la combinación de dióxido de carbono y agua. Y esta reacción facilita casi todo el transporte de CO2 en la sangre. Entonces hace que el CO2 pueda ser transportado por la sangre para luego sacarlo por los pulmones. Entonces, anhidrasa carbónica cataliza la combinación de CO2 y agua y facilita el transporte de CO2 en la sangre. Facilita el transporte de CO2 en la sangre. Y por ejemplo, una sola molécula de esta enzima puede promover la conversión de más de 1 millón de moléculas de CO2 por segundo. Entonces, las enzimas son catalizadores muy eficientes. Otra cosa con respecto a las enzimas es que cada enzima es muy específica y solo cataliza unas cuantas reacciones muy afines o a veces una sola reacción. Cada enzima solo cataliza una o, en el mejor de los casos, unas cuantas reacciones. Entonces son muy eficientes, pero también son muy específicas. Solo van a catalizar una reacción o, cuando mucho, unas cuantas reacciones. Y se cree que esto se debe a la geometría molecular muy específica para que un sustrato particular pueda unirse a una enzima en particular. Entonces esto se debe a la geometría, molecular de la enzima. Entonces, con respecto a eso, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo. Tenemos este sustrato de dos carbohidratos que están unidos entre sí y nuestra enzima. Entonces, esta enzima tiene una forma muy específica de manera que este sustrato, solo este tipo de sustrato puede enlazarse a ella. Y luego, en este ejemplo, esta enzima lo que hace es separar el sustrato a dos productos, dos carbohidratos complejos separados. Cuando están ya separados estos carbohidratos, ya no tienen la
la forma adecuada para volverse a pegar a la enzima. Entonces la enzima queda libre y otra vez otro sustrato puede unirse a ella y la enzima en este caso va a hacer esta separación de estos en dos productos de este sustrato. También hay otras enzimas que pueden hacer lo contrario, que agarran dos sustratos distintos y los unen para formar un solo producto. Pero lo específico de las enzimas que solo catalizan cierto tipo de reacciones se debe a estas geometrías moleculares muy específicas de cada enzima. ¿Qué más? Las reacciones catalizadas por enzimas son ejemplos muy importantes de reacciones de orden cero. Reacciones catalizadas por enzimas son reacciones de orden cero. Esto se debe es algo muy parecido a lo que vimos de por qué en la catálisis heterogénea, de por qué los catalizadores sólidos también son reacciones de orden cero. La razón es muy similar. Recordamos que en las reacciones de orden cero, la velocidad de reacción es proporcional o es igual a la constante de velocidad. Es decir, no depende del sustrato ni del reactivo. No depende del sustrato. Y esto se debe a que solo una o dos moléculas, como en este ejemplo, de sustrato pueden enlazarse al sitio activo de la enzima, sin importar cuántas otras moléculas reactivas estén disponibles. Entonces, como les digo, la reacción es básicamente la razón es básicamente la misma de por qué también las reacciones con catalizadores sólidos suelen ser de orden cero. Es porque en la enzima podemos tener nosotros un montón de moléculas del sustrato, pero en la enzima solo se puede pegar una o dos de estas moléculas a la vez. Entonces, mientras esté ocupado este lugar, no pueden pegarse más sustratos y no importa la concentración de sustrato que tengamos acá afuera, la velocidad va a depender de la enzima y cuántos lugares disponibles tiene y la velocidad con que la reacción ocurre la velocidad con la que esta reacción ocurre para separar para que los productos se separen de la enzima y deje el espacio disponible para nuevos sustratos. Entonces es de orden cero, no depende de la concentración de los sustratos, depende de los lugares disponibles en la enzima para que reaccionen esos sustratos sobre ella. Un ejemplo de estas reacciones catalizadas por enzimas, es una reacción para formar amoníaco. El amoníaco pues, es un producto químico muy importante que se emplea principalmente como fertilizante. Se emplea como fertilizante principalmente y en la fabricación de otros productos. Entonces, una forma de generar amoníaco es la reacción del hidrógeno con el nitrógeno. Voy a irla escribiendo. N2 de forma gaseosa más 3 átomos de hidrógeno de forma gaseosa forman amoníaco 2NH3 de forma gaseosa. Esto de aquí, NH3, es amoníaco. Entonces, esta reacción, sin embargo, es muy lenta a una temperatura elevada y para la fabricación de amoníaco se usa el proceso de Haber o Haber, en el cual se añade un catalizador de hierro entre 450 y 500 grados Celsius. Entonces a esto le agregamos un catalizador
de hierro a entre 450 y 500 grados Celsius. Aún así, el hierro no es un catalizador muy efectivo. Este hierro, de todos modos, no es muy efectivo. Sin embargo, o más bien en contraste, hay un tipo de enzimas llamadas nitrogenasas, que están presentes en algunas bacterias y también catalizan, le voy a poner presentes en bacterias, no en todas, en algunos tipos de bacterias. Y estos catalizan también esta reacción de acá, la reacción entre N2 y H2 para formar amoníaco. Y esta reacción a través de estas enzimas ocurre a temperatura ambiente. Y a presión atmosférica. Y, por ejemplo, las legumbres son plantas que mantienen a estas bacterias, las cuales pueden obtener nitrógeno en forma de N2 de la atmósfera y convertirlo en amoníaco. Entonces, las legumbres es un ejemplo de que contienen este tipo de bacterias, las cuales tienen las nitrogenasas y pueden formar amoníaco a través del nitrógeno y el hidrógeno, y lo hacen a temperatura ambiente y a presión atmosférica. Entonces, en comparación con los catalizadores fabricados, casi todas las enzimas son sumamente eficaces aún en condiciones muy suaves, como en este ejemplo de las nitrogenasas. Para la reacción industrial para fabricar amoníaco con el catalizador de hierro tiene que hacerse a temperaturas muy altas, cuando estas bacterias con sus nitrogenasas lo hacen a temperatura ambiente y presión ambiental, y son mucho más eficientes. Debido a esto, una de las áreas más activas en la investigación química es tratar de descubrir o sintetizar catalizadores que puedan imitar la eficiencia de las enzimas. Entonces, es un área de investigación muy fuerte, intentar reproducir, fabricar enzimas, catalizadores que imiten la eficiencia de las enzimas. Sin embargo, pues es algo muy complicado de hacer todavía. Creo que es todo lo que hay que decir con respecto a las enzimas. Entonces, recuerden, las enzimas son muy eficientes para catalizar reacciones, pero también son muy específicas. Y catalizan reacciones que son muy importantes para los procesos metabólicos de los seres vivos. Entonces, con respecto a las enzimas, le dejamos aquí y aquí terminamos este video.